Tenemos a José Guerra con nosotros. José Guerra, economista. Tengo tiempo ya. Hola, José, ¿cómo estás? Un abrazo. Bienvenido al programa. Juan Carlos, gracias a ti. Bueno, lo primero que quiero hablar contigo es lo que tenemos y después para que hablemos de hacia dónde vamos, porque hoy el dólar Banco Central 45,84 y el promedio 56,06. Así estamos. ¿Por qué estamos así y hacia dónde vamos, José? La devaluación de la moneda es siempre la expresión de un desequilibrio macroeconómico. Una moneda no se devalúa porque un comerciante quiera comprar dólares, porque alguien riega una noticia o porque hay una conspiración contra esa moneda. La moneda se deprecia cuando hay un mal manejo macroeconómico y el público que percibe o que tiene esa moneda huye de ella buscando protección en otra moneda más fuerte, en este caso el dólar. Lo que estamos viendo es una acumulación de problemas generados a lo largo del año y que no se manifestaron con toda su intensidad porque el Banco Central de alguna manera u otra satisfacía la demanda de dólares. A partir de el mes de finales de septiembre se comenzó a observar que ya el Banco Central no está en condiciones de satisfacer esa demanda y los venezolanos que ya estamos alertas y conocemos lo que ha pasado, dijeron, vamos a comprar dólares porque viene una devaluación y vino la devaluación. Vale recordar que entre el mes de junio y el 28 de julio, día de la fecha de las elecciones, el gobierno inyectó muchísima plata en la economía y esos bolívares quedaron flotando allí y no encontraron qué hacer porque no hay inversión donde ubicarse y fueron a comprar dólares. Entonces esta es la explicación de por qué el dólar ha subido tanto y el bolívar ha caído tanto. Muy bien. José, necesito ir a publicidad. Al retorno quisiera hablar el horizonte venezolano. Yo le decía a la gente en este momento, yo lo único que puedo recomendarles es que guarden dólares, los que puedan guardar dólares, porque la situación económica interna, si sigue así, la devaluación y además con los conflictos que ya se avisoran con Estados Unidos de América, vamos a tener un año en lo económico bastante complicado. Al retorno te voy a agradecer, nos respondan esto, cierre el segmento de... Continuamos, mis queridos amigos. Estamos conversando con quien fuera jefe de investigaciones económicas del Banco Central de Venezuela, destacado economista, escritor, además dirigente de Primero Justicia, nuestro querido José Guerra. José, me preocupa mucho el crecimiento económico. El gobierno planteaba un 8% de crecimiento. Creo que la cosa va a ser finalmente de 4 o de un poco menos de 4, pero el año que viene pinta muy complicado política y la política marca la economía en Venezuela. Coméntanos, por favor. Efectivamente, Juan Carlos, cuando nosotros hicimos las primeras encuestas del Observatorio Venezolano de Finanzas, digamos en enero, febrero, todos los entrevistados, economistas, especialistas, daban un crecimiento de entre 7 y 8%, y eso fue disminuyendo a lo largo del tiempo, y actualmente estamos en un rango entre 3 y 4%, la mitad de lo que se había contemplado en las encuestas. Ahora, esta devaluación del bolívar claramente está descarrilando la economía, porque cuando se devalúa la moneda, cae el poder adquisitivo, evidentemente. En un país donde no hay ajustes salariales, cae el poder adquisitivo, y al caer el poder adquisitivo, por lógica, cae la demanda de los consumidores. Entonces las empresas pueden producir, pero ¿a quién le venden? No hay ventas. Entonces eso hace que hay una fuerza deflacionaria y contractiva sobre la economía. Adicionalmente a ello, cuando la devaluación ocurre, los proyectos de inversión empiezan a repensarse porque tú no sabes a qué precio vas a vender los productos. Entonces, si tú estás pensando en emplear una línea de producción o crear una línea de producción adicional o ampliar supermercados, la pregunta que te va a venir a la cabeza de inmediato es, ¿y a qué precio voy a vender? Porque ¿qué es lo que está pasando? Mucha gente que compró mercancía, que tiene inventario,
lo compró a $1 más barato. Cuando los venda, realmente los vende el dólar oficial del Banco Central, que está 25% o 20% por debajo del dólar paralelo. Pero cuando vaya a comprar los dólares nuevos, ¿a qué precio lo va a comprar? A 55, 56 o más. Entonces, eso le añade un factor de perturbación y de incertidumbre a las decisiones. Eso hace que la gente suba los precios como no puede cobrar al paralelo, algunos cobran al paralelo incluso, pero al no poder cobrar al paralelo, la compensación que puedo hacer es aumentar el precio. Evidentemente. Y eso es una conducta que yo no la voy a calificar. Sencillamente así funciona la economía. Funciona sobre la base del costo de reposición de la mercancía, porque si tú compraste a $1, digamos a 50, tus productos, y el dólar está subiendo, está a 56 hoy, mañana 57 o lo que fuere, a ti lo que te interesa no es a cuánto usted compró, sino a cuánto voy a vender a futuro, porque si no el negocio quiebra. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. Por tanto, lo que vamos a ver es una especie de espiral inflacionaria que ya comenzó en el mes de octubre, tanto que comenzó que el Banco Central hoy no ha publicado las cifras de octubre. Empieza a retrasarse de nuevo porque no quiere evidenciar la realidad. Y en este mes que está corriendo, noviembre, la devaluación ha sido más agresiva que lo que fue en octubre. Mira, por cierto que eso le causó rabia al presidente que ustedes publiquen cifras antes que el Banco Central de Venezuela. El presidente de la República afirmó días pasados que ustedes intentan sustituir al Banco Central de Venezuela. Bueno, en realidad no lo sustituimos porque el Banco Central es insustituible desde el punto de vista de la capacidad estadística. Nosotros sencillamente publicamos 4 modestos indicadores que surgieron justamente 2 de ellos porque el Banco Central los dejó de publicar. Uno fue la inflación, que es un índice muy fácil de calcular. Sencillamente lo que hay que tener unos encuestadores y una gente con capacidad técnica, un laptop y un programa Excel para procesar información. Eso es todo lo que se necesita, más nada. Eso lo hace mucha gente en el mundo. El Banco Central dejó de hacerlo. De hecho, si entraras a la página del Banco Central, te das cuenta que la última cifra es septiembre, no han publicado octubre. Lo segundo que hemos hecho es publicar el índice de actividad económica, que mide cómo está la temperatura del crecimiento. El Banco Central lo dejó de publicar marzo de 2017. Wow. Entonces, en esas condiciones, había alguien o una institución que llenara ese vacío, y eso lo hicimos nosotros, que es un trabajo que veníamos haciendo en la Universidad Central desde el año 2010, 2012. Y bueno, tuvo su punto culminante cuando el Banco Central desapareció la cifra de actividad económica. En consecuencia, nosotros no sustituimos el Banco Central. Muy bien, José, quería que el Banco Central publicara las cifras y no las publica. Muy bien. Quería pedirte a manera de pedagogía, porque siempre el Estado o el gobierno suelta la especie de que son los comerciantes inescrupulosos, los que colocan un marcador paralelo a su gusto. ¿Qué produce las empresas que hacen esto? ¿Bajo qué elementos se valoran para poder pensar que el valor del dólar en el mercado paralelo puede estar a un precio o a otro precio? ¿Cómo se llega allí? Bueno, se llega por lo que todo el mundo ve, el dólar paralelo, porque tú no ves el dólar oficial. Déjame explicarte cómo funciona la asignación de dólares oficiales. Todos los lunes el Banco Central asigna una cantidad de dólares. Este martes, porque el lunes fue bancario, ayer fue récord. Colocó 215 millones de dólares. ¿Qué es lo que hace? Aparta una fracción de eso, muy pequeña, para el menudeo. Tú, yo, las personas naturales. Tenemos que meter en la página del banco respectivo, solicitar hasta $100. El resto es para las empresas. Es decir, hay una demanda que es insatisfecha. ¿Por qué? Porque el que quiere dólares no lo va a conseguir a la tasa del Banco Central. Entonces, ¿qué hace? Hace y sucede lo que conocemos en toda la historia de la humanidad, desde el código de la regulación de precios del emperador Diocleciano, cuando hay controles de precios. O sea, se forma un mercado paralelo. ¿Cómo se forma un mercado paralelo? Juan Carlos tiene unos dólares, José se lo quiere comprar. Pedro tiene unos dólares, Juan Carlos se los quiere vender. Y ahí va surgiendo un precio. Que es un precio no totalmente ordenado, porque falta la mano del Banco Central. Entonces, pero es el precio que la gente ve.
Y a la O sea, gente, es el precio al que la gente está dispuesta a pagar. es correcto. El precio de un bien no lo determina el gobierno, lo determina el consumidor cuando está dispuesto a pagar un precio. Es decir, a mí me colocan el precio del dólar hoy a 40 y yo le arranco la mano al que me lo venda, ¿de acuerdo? Pero me lo coloca a 100 y no se lo compro, porque está muy caro. Entonces, el precio se va buscando un equilibrio. Pero No, vamos, como una mercancía cualquiera. cualquiera. Ahora, pero ve la historia porque tú dijiste algo interesante y es que siempre culpan a alguien. La devaluación contemporánea que tú y yo conocemos es la del 18 de febrero de 1983. Luis Herrera Camping y el Viernes Negro. ¿Qué pasó ese día? Bueno, colapsó el sistema cambiario. ¿A quién le echaron la culpa? A los comerciantes. Había un dólar a 10 y luego un dólar a 4.30. El culpable, los comerciantes. Vino el régimen de cambio, se quedó con 2 tasas de cambio, llegó el gobierno de Lucinchi, colapsó ese sistema en 1988. Colapsó una tasa de cambio paralela a 90 y una tasa de cambio oficial a 30. El colapso. ¿A quién le echaron la culpa? A los comerciantes. Vino Carlos Andrés Pérez, tomó el toro por los cachos, unificó las tasas de cambio, se quedó todo tranquilo, vinieron los 2 golpes de Estado, desestabilizaron la situación en el año 1992, 92, y hubo problemas allí. Pero sin embargo, cuando llega Caldera, hay una crisis financiera, ¿verdad? Y se aplicó control de cambio, junio de 1994. Teniendo Caldera 3 meses, que ya 4 meses que tomó el poder. ¿A quién le tiran la culpa? A los comerciantes, a los especuladores. Llega Chávez, recibe Caldera un país más o menos normalizado, 2002, crisis política. Viene la debacle, control de cambio. Recae, que fue la maquinaria de corrupción más perfecta que han inventado en Venezuela. ¿A quién le echaron la culpa? A los comerciantes. Siempre el que hace la política económica y provoca la devaluación, no Chávez ni Maduro, desde antes, culpa al que no es. Y culpa al que no es para evadir su responsabilidad, porque la devaluación es un problema macroeconómico. Mira, José, quiero que el retorno nos hables un poquito de las expectativas 2025, de acuerdo a cómo está el marco internacional y además cómo está la producción interna y este tema de la moneda. Vamos a cerrar con Evelyn. Bueno, mis queridos amigos, yo voy a utilizar algún término no precisamente muy periodístico, pero cuando uno observa que se llevan preso, yo fui estudiante de Derecho, yo me gradué de abogado en la Universidad del Zulia y habían profesores que eran jueces y uno los veía como unos señores impolutos, una cosa, Dios, con un prestigio tremendo. Ahora se llevan presos a 10 personas, incluyendo al juez superior, a 2 jueces, al secretario, a los alguaciles. ¿Dónde andamos, José? Me paso para la política porque esto me trae a sorpresa, pero es asombroso un país donde se llevan preso a la más alta autoridad del Poder Judicial en el primer estado del país. Es un país que está en crisis tremenda. Ahora, te pregunto, Juan Carlos, ¿esos no fueron los mismos jueces y el mismo tribunal que condenó a Rafael Ramírez y al resto de los funcionarios de la alcaldía del estado Zulia, de Maracaibo? Mira, no sé si fueron los mismos, pero es una cosa horrorosa eso, ¿no? No, es muy lamentable porque el poder judicial justamente es el equilibrio entre el poder ejecutivo y legislativo, es el que dictamina al final quién tiene la razón en un juicio, en una disputa apegado a la ley, por supuesto, ese juicio. Pero es muy lamentable esto que estamos viendo, que sacan esposados creo que están mandando una señal de que se resbala, le va a pasar lo mismo. Y es muy lamentable que hagamos esto cuando este procedimiento se puede hacer de una manera más respetando, pues, por ejemplo, el debido proceso. No sé los detalles, pero a prima facie, o sea, a primera vista, no luce bien lo que están haciendo. Claro, pero habla de una descomposición, pero si la descomposición está en el Poder Judicial, la descomposición está a otros niveles además del Poder Judicial. Y claro, cuando la descomposición toca, por ejemplo, una cosa tan esencial de la que estamos hablando tú y yo, como es la economía, que es la vida de la gente, porque yo puedo vivir sin un juez, pero no puedo vivir sin economía, sin ingresos. Esto creo que pinta mal. Te decía, ¿cómo ves el año próximo a partir de estos elementos? Bueno, el año 2024 claramente no está cerrando nada bien. Está cerrando con serios problemas macroeconómicos, con una moneda Bolívar devaluándose aceleradamente.
y un dólar en consecuencia subiendo, los salarios pulverizados, con una espada de Damocles encima que tiene que ver con las sanciones que puede implementar el gobierno de Donald Trump, que va a tomar las riendas el día 20 o 25 de enero próximo. No estoy diciendo que las sanciones son buenas, sencillamente estoy relatando hechos. Una producción petrolera que no despega como tenía que ser. Yo siempre dije que la recuperación de Venezuela se hizo desde el Zulia, para que estemos claros. Porque cuando se descubre el primer pozo petrolero, el Sumac y luego el Barroso, el Zulia alimentó a Venezuela y creó a Venezuela, y luego el oriente del país. Sin el oriente, el petróleo de Monagas, Anzoátegui y el Zulia, Venezuela fuera un país rural todavía. Y siempre dije que la recuperación iba a venir del Zulia. Y Chevron está explotando y produciendo más petróleo en el Zulia que en cualquier otro lugar. Pero si esto no está claro, esas potencialidades se van a quedar adormecidas, no van a hacerse evidentes y el país va a entrar en problemas. Ahora, desde el punto de vista ya de la moneda, yo lo que anticipo, y lo he venido advirtiendo desde hace 2, 3, 4 meses, era que ese tipo de cambio en 36 bolívares por dólar no era sostenible. Y el tiempo lamentablemente me ha dado la razón, no porque yo esté deseando, sino porque como analista yo estoy obligado a clarificar los hechos. Es como alguien que va, como un médico que ve una persona, lo ve obeso, sedentario, se toma todos los días 5 latas de refresco, come chicharrón, come en exceso, toma licor en exceso y fuma. Y el médico le dice, mira, tú tienes este cuadro, estás en grave riesgo de un colapso de salud, pero hay alguien que no le gusta que le digan eso. No, sigue que va muy bien, va muy bien. Entonces, cuando ese médico advierte a esa persona que tiene esa situación, entonces lo culpan de conspirador. Cuando lo que está es advirtiendo de una situación que hay. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Es decir, estamos viendo un gobierno que gastó en exceso durante el ciclo electoral, un banco central que no tiene reserva, un venezolano que no confía en su moneda porque ya lo han engañado muchas veces. Le han prometido que mantenga sus bolívares y lo que hacen es arruinarlo cuando tienes bolívares. Una tasa de interés que no remunera el ahorro. O sea, ¿qué quieres tú que pase? Que la moneda se devalúe. Esto es lo que está en el libro y es lo que está pasando. Ahora, el año que viene la situación se va a poner más complicada porque cuando cerró el año 2023 para abrir el 2024 la situación pintaba mejor. Un tipo de cambio estable, una producción petrolera aumentando, una sensación de que había cierto bienestar. Todo eso se acabó. O sea, el tipo de cambio, Juan Carlos, es como un perno que sostiene un andamio. Ahora, José, permíteme porque tengo que volver a publicidad. Yo quisiera que hiciéramos como una analogía para el próximo segmento. ¿Qué ocasionó la pavorosa hiperinflación que comenzó en el 17? ¿Cuáles fueron los factores que se juntaron? Y quiero saber si esos factores comienzan a aparecer nuevamente en el panorama como para decirnos van en esa dirección. Quisiera, por favor, que habláramos de esto al retorno con el doctor José Guerra. Evelyn Castro, cierra el segmento, por favor. Queridos amigos, vamos a continuar con el economista José Guerra, un segmento un tanto largo. Si tenemos que despedir la radio y la televisión, le pido a las personas que están en radio y televisión venirse para YouTube, apunto con Juan Carlos Fernández. José, escribe por acá alguien de la audiencia que muy permanentemente con nosotros dice: sin seguridad jurídica, política y social jamás tendremos una economía sana que avance. ¿Son estos factores los que se juntaron para este año para apuntar cerca de lo que nos ocurrió en el 17, o tú no crees que lleguemos al drama que comenzó a finales de diciembre del 17? Bueno, en el año 2017 estalló la hiperinflación en el mes de noviembre. Los precios empezaron a salirse de control y llegamos a tener inflaciones de 60.000, 80.000% en un año. Esto yo no lo veo para este año. Y tal vez tampoco para el año que viene, a menos que ocurra un evento que ahora no podemos pronosticar. Lo que sí veo es inflación mucho más alta que la que tenemos ahora. Este año vamos a cerrar seguramente en 55, 60 de inflación, y
dependiendo de cómo se mueve el tipo de cambio, podemos estar hablando de inflación de 3 dígitos, más de 100%, dependiendo. O sea, no es que uno esté deseando que eso ocurra, no, son los hechos que están allí. Ahora, esa inflación del año, o hiperinflación del año 2017, tuvo una sola causa. Y esa causa que tuvo fue el colapso del ingreso petrolero y la recurrencia del gobierno, del fisco, al financiamiento del Banco Central, que masivamente imprimió billetes para dárselo al gobierno para que lo gastara en un momento en que no había dólares. Entonces, si usted cuadruplica la cantidad de dinero en circulación y los dólares caen, evidentemente el tipo de cambio se va a depreciar. Eso es. O sea, que si hubiesen tomado las medidas que tomaron posterior, ponme a José Guerra en pantalla, por favor, que no lo veo, las medidas que tomaron ahora, restricción del gasto público, restricción de salario, no hubiésemos tenido ese problemón. Bueno, sí, efectivamente la política de contención de la inflación que hizo Maduro fue una política muy ortodoxa, más ortodoxa y más draconiana que la que aplicó Milei en Argentina, o que está aplicando Milei en Argentina. Porque en Venezuela, y creo yo, Juan Carlos, no ha habido en la historia de la humanidad, la historia económica escrita, mejor dicho, escrita, por lo menos en 2 siglos, un gobierno que haya congelado el salario mínimo por 1000 días. Es decir, vamos para más de 3 años o para 3 años con el mismo salario mínimo. Eso no lo había visto yo, ni está en los anales de la historia económica. Y sin embargo, la inflación se le desató, porque no es solamente que usted aumente los salarios, es también que haga gasto. El problema con el gasto es cómo se financia el gasto. Porque si usted tiene el ingreso petrolero que está entrando y usted gasta sobre la base del ingreso petrolero, que son divisas, pero cuando usted empieza a gastar sobre la base de un dinero que no existe, que lo emite el Banco Central usando papel bond, base 20, claramente va a haber un problema inflacionario. Y eso fue lo que ocurrió en el año 2017. Eso se empezó a corregir en el año 2021 y la inflación se dio y la hiperinflación se acabó. El problema es que estamos volviendo a la misma situación, porque estamos en un contexto en el cual, y esto es la clave para mí, y sin lo cual no hay resolución al problema económico del país, no hay solución, es que el país no tiene financiamiento externo. Y si no tiene financiamiento externo, el país lo que va a depender de los bolívares. Y fíjate tú, Juan Carlos, no sé si sabías lo que hoy se dio a conocer. Yo lo di a conocer hoy. Y es que el gobierno está emitiendo deuda otra vez, repitiendo el error que cometió desde el año 2003, 2004 con Tobías Nóbrega, ministro de Hacienda, era que emitía deuda en dólares pagada en bolívares. Es decir, tratando de recoger liquidez para mantener el tipo de cambio más o menos estable, emitía un bono pagado en dólares, pero solo podía comprar en bolívares. Mira, José. Y eso es gravísimo desde mi punto de vista. Ya me vas a explicar. Bueno, vamos a pedirle a José que se quede unos minutos más. Estamos full en nuestro canal de YouTube y estamos manejando los elementos que pudieran configurar una situación compleja para el próximo año. Hay control de precio, hay control de cambio, hay salario cero o salario de $3, hay un bono que, por cierto, mañana se va a pagar el bono y la pensión con un mes, van a pagar el aguinaldo y diciembre, o sea, les van a pagar unos $6 a las personas, una cosa que no tiene sentido económico, y van a pagar el bono de guerra de $45. Pero mantener restringido el salario es tratar de parar la inflación sacándole sangre a los trabajadores, dejando sin sangre a los trabajadores, porque yo voy a trabajar 8 horas por un salario magro de hambre que no me permite ni comer, eso es neoesclavitud. Por otro lado, el gobierno tampoco puede aumentar el salario porque genera inflación. O sea, si no, o nos agarra el chingo, nos agarra el sin nariz, diría Francisco de Miranda, José. Bueno, estamos en un dilema, claramente, evidentemente estamos en un dilema. Y Maduro claramente optó por estrangular el salario al no ajustarlo, porque cuando te dan un bono, ese bono no tiene incidencia sobre prestaciones sociales, sobre aguinaldo, y sobre el resto de la, estructura salarial de los trabajadores. Entonces te dan un bono, pero que ese bono no cuenta para las prestaciones, cuando usted se retira del trabajo, no cuenta para el bono vacacional, en fin, no cuenta, no tiene incidencia. Ahora bien, insisto, Juan Carlos, y quiero que esto es mi mensaje. Si no hay
un plan de reestructuración de la economía con apoyo político y normalización política en el país, no hay solución a la crisis económica, porque la crisis económica tiene un fundamento político. Si no hay un gobierno reconocido en Venezuela por parte de la comunidad internacional, lamentablemente la situación no va a ser buena para Venezuela. Por eso es que hay que buscar una solución política a la crisis, y la solución política no debe alarmarnos. Es una situación donde se respete el Estado de Derecho, la ley, y obviamente lo que el pueblo venezolano ya manifestó el día 28. Pero sin esas condiciones, yo verdad que no veo que la situación se vaya a mejorar. Y la gente que nos está oyendo del gobierno, porque entiendo que este programa obviamente lo ve el gobierno, y lo ven pues los organismos del gobierno, ellos saben eso. El que está en Conatel revisando el programa, que gana 8 o 10 dólares, cuando llega a su casa se encuentra en una situación que no es distinta a la que te encuentras tú, a la que te encuentras cualquier otro venezolano. Lo único que él tiene un cargo público y tiene que cumplir una función. Él sabe la situación que está pasando. Él lo sabe. Y lo sabe el policía, y lo sabe el funcionario de la DGCIN, y lo sabe el funcionario del SEBIN, y el de la Policía Nacional Bolivariana, porque ellos no son la élite del establecimiento político de Venezuela. Ellos también sufren lo que sufren los venezolanos. Entonces, sin ese acuerdo, yo no veo que haya una solución a la crisis. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Un país que sigue el éxodo, que sigue enanizándose, reduciéndose en su tamaño la economía, mientras el mundo está buscando las nuevas tecnologías. La cumbre del G20 está hablando de la descarbonización y cómo ayudar a los países para resolver los problemas que enfrenta el mundo del cambio climático. Nosotros estamos viendo si en Margarita la luz se va 12 horas o 15 horas al día. En un país que está flotando sobre hidrocarburos, que es la base de la energía que se genera en Venezuela, o que tiene cruzando el Mar Caribe la represa más grande, la tercera represa más grande de Latinoamérica, que es Guri, y a 100 kilómetros o a 200 kilómetros no hay electricidad como en la isla de Margarita. Entonces, nosotros estamos, Juan Carlos, en los problemas básicos, los problemas que toda la humanidad resolvió hace 150 años. Son los problemas que nosotros estamos discutiendo, y aquellas grandes cosas, que a dónde va la educación, cómo capacitamos a los maestros, cómo capacitamos a la juventud para que entren en las carreras que le dan progreso al país. Hoy el desarrollo no se basa en recursos naturales exclusivamente. Esa etapa pasó. La etapa en la cual Venezuela despegó con los dos polos, que era el Zulia y Monagas y Anzoátegui, productores de petróleo, esa Venezuela ya no va a existir. Aquí el que no entre en el mundo de la tecnología va a ser un país microscópico, minúsculo, y en eso estamos nosotros en este momento. Ahora, José, ya cerrando un poco la entrevista, quiero entrar al tema político. Yo leo tu pensamiento político porque estamos en chat que son comunes, he leído algo de los libros que escribes. Tú eres un político sosegado, yo diría equilibrado. Tenemos un grave problema. Tenemos algo que sucedió el 28, el gobierno no aceptó el resultado del 28, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal sentenció otro resultado. El país internamente tiene que digamos, aceptar el resultado porque no tiene otra salida, ¿no? Ya tú sabes lo que pasa si protesto o si reclamo X. ¿Cuál pudiera ser una salida, una búsqueda a la salida de este problema? Porque tenemos una especie de serrucho trancado. Ninguno de los dos sectores o los dos sectores tienen razón. Uno creo que tiene la razón, pero no tiene la salida política al problema. ¿Cómo ves tú el tema de la salida política al problema político? Bueno, efectivamente, lo que tú dijiste es la verdad absoluta. O sea, hay un resultado que es incontrastable. Y tan incontrastable es que hoy, el CNE, hoy, 20 de noviembre, ya vamos para 4 meses de las elecciones, ¿verdad? El CNE ni siquiera la página web puede abrir para uno ver los resultados. Y yo no entiendo cómo hay candidatos que perdieron y no saben cuántos votos sacaron y reconocen unos resultados que avaló el TSJ. O sea, yo soy candidato y no sé cuántos votos saqué y yo estoy reconociendo un resultado. Eso para mí es inexplicable. Ahora, evidentemente, aquí hay dos factores, la razón y la fuerza. Uno tiene la razón, pero no tiene la fuerza. Uno tiene la fuerza, pero no tiene la razón. Ahora, el que quiera pretender que aquí hay una solución barriendo al chavismo y barriendo a Maduro está en otro planeta. Eso no existe.
Yo creo que es una solución negociada que para mí pintaría, para mí, o sea, esto es, digamos, personal, no involucra posiciones partidistas, para mí involucraría una transición de por lo menos un año con un gobierno de unidad nacional que prepara el camino para unas elecciones generales para relegitimar todos los poderes. Yo de verdad que no veo otra. No veo otra porque en el escenario que Maduro se quede, asuma el poder, que es lo que parece, el 10 de enero de 2025, no reconocido ni siquiera por Brasil y Colombia, que son los vecinos de Venezuela, la situación económica se va a complejizar y la situación política se va a complejizar. Entonces los que tienen el poder de verdad van a tener que pensar qué hacer si seguimos viviendo en un país inestable, sin perspectiva, donde los propios hijos de ellos se quieren ir. Porque no es que se va el hijo tuyo, el mío, que los míos ya se fueron, sino también los hijos de ellos, que dicen, bueno, papá, pero es que aquí no tengo ningún futuro. Porque supongo que entre a la universidad y me gradúa. ¿Y dónde voy a trabajar? ¿Para ganar cuánto? ¿Cuál es mi expectativa? ¿O voy a vivir toda la vida desde el gobierno? Entonces van a empezar a preguntarse esas cosas y ahí va a empezar una puja a ver cuál es una solución factible que pueda estar en el centro político, en el medio, y que sea una solución a esta crisis, porque la solución no va a estar en el extremo, ni en el extremo que tiene la razón, pero no tiene la fuerza, ni en el otro extremo que tiene la fuerza bruta, pero no tiene la razón. Entonces, es una combinación de solución política que yo creo que vamos a tener que ceder algunos y otros para que en un plazo razonable entremos pues en una elección verdadera, no sé, supervisada, no sé por quién, porque después de lo que pasó va a haber mucha aprensión acerca del Consejo Nacional Electoral, mucha presión, porque un Consejo Nacional Electoral que no publica las cifras, que tiene la página cerrada, que está literalmente de vacaciones el 28 de julio, no va a generar confianza. Entonces hay que rehacer todo para el bien de los unos y de los otros. Porque los unos que están en el poder no pueden disfrutar del poder, no pueden salir, tienen miedo de salir, lo pueden aprender en el exterior, que yo no deseo eso, pues o sea, yo no soy de los que está celebrando cuando capturan a alguien, pero los que no están en el poder, que tienen el apoyo popular, no pueden ejercer el poder. Entonces hay que, digamos, ser flexibles para que haya una solución política por el bien de los unos y de los otros. Pero habría que crear crear, porque yo dificulto, o sea, ¿quién puede pisar un callo suficientemente duro? Y voy a decirlo, lo que voy a decir va a causar urticaria. Para pisarle duro el callo a Maduro, para que lo obligue a negociar, pero también que le pise duro el callo a María Corina, para que la obligue a aceptar que hay que ir a una negociación. ¿Quién puede generar esa sinergia? Ya finalizando. No lo sé, pero la comunidad internacional creo que la propia María Corina ha dicho que hay que ir a una negociación política. En ese sentido, ella ha sido un poco más flexible que Maduro. Maduro tiene en la cabeza metida algo del fascismo, estas cosas que verdad que uno no va a entender bien. Pero yo entiendo que tiene que haber un espacio propiciado por la comunidad internacional, porque en Venezuela no hay fuerzas internas para negociar esto. Porque tú dices, bueno, yo voy a convocar a los partidos que fueron a la elección. Esos partidos sacaron tu suma, AD judicializada, COPEI judicializada, al lápiz, la Alianza del Lápiz, el Conde, no llegan al 4% de los votos. Entonces, eso no es negociar, esto es fingir negociar, pero no es una negociación porque no estás actuando con interlocutores que tienen fuerza política detrás. O sea, hoy el mundo de la oposición, llamada Plataforma Unitaria, tiene y recuperó muchísimo su votación, tiene por lo menos el 90% de lo que llamamos el voto, que no es un voto del gobierno. O sea, ese 90% tiene que ser tomado en cuenta, porque tú no puedes pensar que vas a reinar sobre un país con el 90% en contra. Lo puedes hacer por un mes, por 2 meses, por 3 meses, con el uso de la fuerza, pero no puedes mantenerte todo el tiempo usando la fuerza. Tiene que tener cierto grado de legitimidad, tanto de origen como del ejercicio. O sea que, y con esto termino, ¿a ti te parece un peligro que la política norteamericana, que es la que más pesa sobre Venezuela, esté manejada por los diputados y los senadores de la Florida que tienen intereses políticos
específicos y no por cierto nivel de racionalidad que permita buscar ese término medio? Bueno, yo en esos mares no quiero navegar ahora. Yo espero, yo voy a usar la frase de Zhou Enlai, que fue el premier de China cuando Mao, que decía, a la gente y a los líderes políticos hay que juzgarlo por lo que hacen, no por lo que dicen. Bueno, José. Bueno, esperemos que ocurran las cosas. Volveremos a estar pendientes de ti. Vaya, para ti primero nuestro respeto profesional y personal a tu trabajo y a tus opiniones. José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes, Juan Carlos. De bien. Muchísimas gracias. Bueno, mis queridos amigos, ha sido interesantísimo, en mi opinión, todo lo que nos ha dicho José. Al final terminamos la conversación como creo que tocaba, porque conozco a José, lo leo permanentemente. Por ejemplo, el día que el señor Petro dijo repetir las elecciones, José dijo, yo le hubiese arrancado la mano, porque así hubiese destrabado el juego. Con el juego trancado no llegamos a ningún lado. Pero bueno, la política es la política y los que opinan son los que opinan y los que toman decisiones son los que toman